Paz a ustedes, mis amados hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra, y amigos oyentes que se dan cita cada mañana para escuchar estas hermosas reflexiones, estos consejos prácticos que en esta semana estamos aprendiendo a través de Tito. Esta carta epístola escrita del apóstol Pablo hacia uno de sus colaboradores, Tito. Ya la semana pasada mi hermano nos hacía una reseña acerca de este apóstol, de este siervo del Señor. Y hoy en esta semana, hermanos, el tema que nos ocupa es precisamente la aplicación de la sana doctrina a casos particulares. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a nuestra reflexión. Bendito Dios que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, te doy las gracias, Padre, por tantas misericordias derramadas en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu protección, por tu cuidado, Señor, porque aún a pesar, Padre, que se pronosticaba un huracán en esta ciudad, en esta parte de la tierra, Señor, gracias porque tú has tenido cuidado y porque no ha sido tal la magnitud del impacto, Señor, sino todo lo contrario, mi Dios. Solo ha sido una lluvia en la cual nos recuerda, Señor, la necesidad de estar siempre bajo tu cobijo, bajo tu dirección. Señor, gracias por todo lo que tú nos haces, todo lo que tú nos haces. Y en esta mañana, mi Dios, principalmente queremos pedirte tu presencia, Señor, tu dirección, por medio de tu Santo Espíritu, para este tema que se ha de exponer. Que uses, Señor, a tu sierva, con palabra, con entendimiento, para poder, Señor, expresar estos consejos que el apóstol daba, Señor, que tú dabas por medio del apóstol a tu iglesia. Porque aunque fue dirigida, Señor, a un hombre, hoy, Padre, en nuestro tiempo, se extiende a todos los que te seguimos, a todos los que participamos en un ministerio, a todos los que buscamos, Señor, ser fieles y proclamar esa sana doctrina. Dios, ayúdanos a conseguirlo, abre nuestro entendimiento, danos la capacidad para poder entender, pero sobre todo, Señor, enséñanos a ser hacedores de ella. Que no solamente sea el escucharla, Señor, sino el ponerla en práctica cada mañana, cada día, cada momento, cada situación. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás presente. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo, Señor, en tu iglesia. Danos un corazón dispuesto, Señor, a escuchar, a entender, a aprender, pero sobre todo, Señor, a aplicarlo en nuestras vidas. En tus manos nos ponemos, mi Dios eterno, para que seas tú guiando, Señor, estos momentos de aprendizaje, de estudio, de enseñanza, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios: tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno. Aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios.
a los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Y con un mensaje sano e intachable, así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña también a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Amén. Palabra de Dios en la carta a Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 10, que es la porción que hoy, hermanos, analizaremos en este momento. En este día, mis queridos hermanos, llegamos al segundo capítulo de esta epístola del apóstol Pablo a Tito. En el primer capítulo vimos a la iglesia, como ya les mencioné, una reseña de quién fue Tito, y también vimos a la iglesia como una organización, y el tema desarrollado tenía que ver con el orden divino en la iglesia local. Una iglesia ordenada debía tener ancianos reconocidos oficialmente, que cumplieran los requisitos bíblicos. Ahora vamos a enfocarnos en el capítulo 2. El tema principal en este capítulo es que la iglesia tiene que enseñar y predicar la palabra de Dios. La iglesia tiene que enseñar doctrina sana y sólida. La iglesia tiene que enseñar la doctrina basada en la palabra de Dios. Recordemos que al comienzo mismo de la iglesia, allá en el día del Pentecostés, en el libro de los Hechos 2:42, dice que los que fueron añadidos a la iglesia y los que permanecían en ella, todos los que ya estaban allí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas fueron las señales de identidad de la primera iglesia: la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Realmente, hoy vemos que no es importante el aspecto del edificio de una iglesia, o su decoración, su interior, la comodidad de sus instalaciones o el gran número de sus congregantes. Lo importante es el mensaje que resuena desde el púlpito, lo que nos dirá si la iglesia es realmente una iglesia organizada, como Pablo enseñó, y como la palabra de Dios la describe que debe ser. En el primer capítulo también encontramos que los ancianos a quienes Tito iba a nombrar tenían que ser capaces de hacer dos cosas importantes: exhortar y refutar a los herejes, o resistir a las doctrinas falsas. Es importante que los responsables de la iglesia no solo se concentren en la totalidad de su ministerio, rebatiendo solamente lo que algunas otras doctrinas practican o hacen. Pues ya hay algunos hermanos que enfocan su ministerio solamente en eso, y todo lo que hacen consiste en atacar a los demás, a las demás doctrinas, a las demás iglesias o a los enemigos que tengan. Sin embargo, hermanos, es importante, pero no con esa intensidad. Tenemos que usar de prudencia, tenemos que usar de inteligencia, pero sobre todo la doctrina de Dios. Todos necesitamos ocuparnos en un ministerio equilibrado. En este capítulo encontraremos, en esta carta, un énfasis del apóstol
recae en la enseñanza de la palabra de Dios, de una sana doctrina, específicamente como ya lo hemos mencionado. En esta carta dirigida a Tito, mis hermanos, en el verso 1 le dice: pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La expresión sana doctrina, que puede traducirse también como sana enseñanza, correcta, significa y engloba la doctrina de los apóstoles. El tema más importante, el primero en la lista de prioridades de la iglesia primitiva, era esa: conservar la sana doctrina escuchada por medio de los apóstoles. Por cierto, también lo que leemos en estas epístolas, en estas cartas que estamos estudiando, es parte de esa sana doctrina. La iglesia debe enseñar la doctrina sana y sólida. Eso nos lo dice el versículo 1, ya lo leímos. Ahora veamos lo que nos dice el verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea que ellos tenían que ser sanos en su amor y firmes en la paciencia. Ellos tienen que ser sobrios, es decir, vigilantes, muy serios, hombres que pudieran ser respetados y capaces de controlarse a sí mismos e íntegros en la fe. Esto es una fe firme, no fluctuante, amorosos y constantes en todo lo que realicen. No como ahora pasa en algunas de nuestras congregaciones, hermanos, en donde tristemente algunos líderes que no se guían por el Espíritu Santo, que no se concentran en practicar esa sana doctrina y que no tienen esas características mencionadas, pues no toman en serio su ministerio. Son fluctuantes en la fe. Esto de fluctuantes es que a veces creen, a veces no, a veces dudan. Eso es una fe que no es firme. Eso es una fe que va, como decía allá en la Biblia, que es una como las ondas del mar, ¿no? Que van y vienen. Esa es una fe fluctuante, hermanos. Empiezan algo que nunca termina y les es muy fácil desistir, renunciar, antes que ser persistentes y soportar las situaciones, aun a pesar de las circunstancias adversas. Tenemos luego también el mensaje para las ancianas en el verso 3, donde leemos: las ancianas, enséñales a sí mismo que sean reverentes en su porte, en su físico, en su forma de vestir, en su forma de ser, en su conducta completa. Que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien. Que siempre enseñen cosas buenas, a eso se refiere. Que no se pierdan en esos vicios. Aquí mencioné el vino, pero hay muchas otras cosas en las cuales las mujeres ancianas se pierden antes que enfocarse en enseñar el bien. Las mujeres de avanzada edad deben ser reverentes en su conducta completa. Y aquí, cuando menciona la palabra calumniadoras, se refiere también a no ser chismosas, a no estar más pendientes de las vidas ajenas para juzgar, señalar y condenar, y solo hablar de los demás, sino que deben ser maestras del bien, enseñando con palabras y buen testimonio a las mujeres más jóvenes. Pues esto es el legado que dejamos nosotras, hermanos, a la generación que viene. Esa es nuestra forma de ministrar y pasar la estafeta a las que vienen detrás nuestro. Pues ellas son las que nos suplirán en el ministerio y de esa forma también aprenderán a ir delegando, a ir enseñando a los que vienen también en cada generación.
también recomienda algo muy importante, que no se esclavicen en el vino. Les comentaba, aquí menciona el vino, pero hay muchas otras cosas en las cuales nos podemos esclavizar y perder, hermanas. Pues sabemos también que una persona que toma mucho pierde la cordura, pierde la seriedad y ya no tiene dominio propio, sino es dominada por eso a lo que se somete, por eso a lo que se encadena. Por eso la recomendación, no se encadenen a ningún vicio. Ahora los versículos 4 y 5 de este segundo capítulo dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay varias cosas que se pueden destacar aquí. Cuidadosas de su casa. Esto nos indica, hermanos, la importancia de la influencia en la actividad de la mujer en el hogar, como esposa, como madre, como amiga, como compañera, como ejemplo. Y como madre especialmente, hoy en estos tiempos difíciles en que vivimos para la estabilidad de la familia. Las relaciones conyugales y las relaciones entre padres e hijos. Ahora también dice de ellas que sean buenas, sujetas a sus maridos. La idea de la obediencia aquí es que una mujer que sea ayuda idónea, que sea apoyo a su esposo, que no se sienta superior, sino que en igualdad asuman cada uno el rol que les toca llevar en el hogar, en la iglesia, en el ministerio, en cada actividad. Todos tenemos un rol que cumplir y ese rol debe de ser completamente igualitario, en equidad, en el mismo esfuerzo, no queriéndonos ser superiores, hermanas, sino como iguales, como coherederas de esa gracia. También adquirimos obligaciones, también adquirimos, hermanas, un trabajo, y ese también compartir esa sana doctrina. Someterse ante la otra parte en una relación de amor, ser comprensiva y positiva. Esta es la misma palabra griega que el apóstol Pablo usó en el capítulo 8 de su epístola a los romanos, allá en el versículo 7. Allí se habla en cuanto a la obediencia y se ha traducido como sujeción. Pero creemos que es necesario comprender lo que quiere decir en el versículo 7 del capítulo 8 de la epístola a los romanos. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El pensamiento del apóstol Pablo es que el hombre natural, el hombre carnal, no puede sujetarse a Dios, porque está sujeto a sus pasiones, porque está sujeto a sus deseos, porque no tiene ninguna relación con Dios, no ha reconocido ni ha aceptado en amor esa sujeción a Dios. No quiere que Dios guíe su vida, no quiere entablar una relación más estrecha con su Creador, no le interesa. Y así no tiene manera de cómo sujetarse en temor y obediencia. Ahora, la esposa debe corresponder a su esposo, es decir, que debe sentir ese amor por su esposo, que la llevará a tener esa obediencia, ese respeto, ese amor y servir con amor y por amor a su familia y a su esposo. Importante, ¿verdad, hermanos? Importantísimo todo esto.
Ahora vamos al verso 6. Le dice a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes, también hay para ellos, a que sean prudentes, sensatos. Vemos aquí que el apóstol dirigió su atención hacia los jóvenes. Tito era joven y tenía que predicarles con el ejemplo. Su vida misma sería el testimonio fiel para que esos jóvenes aprendieran a conducirse con inteligencia, con sensatez, con prudencia, con cordura. Y también continuó diciendo en el versículo 7, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Dice aquí, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. La integridad, mis hermanos, contiene la idea de la incorruptibilidad, de la pureza, es decir, que su enseñanza, él tenía que mostrar su fe completa en la palabra de Dios y apreciar esa seriedad de los asuntos que él estaba tratando o que estaba enseñando. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario o los enemigos se avergüencen y no tengan nada malo que decir de ti, de mí, de todos los que creemos, de todos los que practicamos un ministerio, de todos los que servimos en el altar. En otras palabras, le estaba aconsejando que su conversación siempre fuera un mensaje sano e intachable, que revelara el hecho de que era un hijo de Dios, y de esa forma nadie tendría argumentos válidos para criticar ni hablar nada malo de sus actos, de su fe, de su forma de conducirse, pero sobre todo de la palabra de Dios. Exhorta, dice también a los esclavos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y en la frase exhorta a los esclavos, vemos que también dirigió su atención hacia otro grupo. En las primeras iglesias, hermanos, en esas iglesias cristianas, habían muchos esclavos. Dice la historia que un 90% de los nombres escritos en las paredes de las catacumbas pertenecían a esclavos o a ex-esclavos liberados. El Evangelio satisfizo una gran necesidad entre esa clase social en aquellos días. A ellos habla que les aconseje que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Nuevamente, la idea incluida en la obediencia, en la palabra sujeción, es que debían atender a sus amos con gusto, con cariño, interesarse en ellos y en su trabajo. Porque cuando se sirve con amor, amados hermanos, nada es gravoso, nada es difícil, nada es pesado ni imposible. Volvemos a dar alusión a la palabra sujeción. Tenemos que hacerlo con amor, con convicción. Y ahora también en nuestro tiempo, hermanos, nosotros también somos esclavos, pero somos esclavos de la fe en Cristo, somos esclavos de Dios, somos esclavos en un ministerio. Y especialmente aquellos que están implicados en la obra cristiana. Todos nosotros debemos poner el corazón en el trabajo. Debemos realizarlo lo mejor posible y con el máximo interés y dedicación. Dice la palabra que todo lo que hagamos lo realicemos como si fuera para el Señor mismo y que el trabajo en su obra nunca es en vano. Si no fuera así, si no lo hiciéramos de esta manera, mejor
no lo hagas. Porque si alguien trabaja en un ministerio, en una iglesia, en una organización cristiana, esa persona lo hace voluntariamente, porque quiere hacerlo. Así que el trabajo cristiano ha de ser realizado con el corazón, como ya lo hemos mencionado. Realizarlo con la mente, con las manos, con todo lo que somos, con todo nuestro ser. También, hermanos, se les aconseja que no sean respondones, es decir, que no repliquen, que no se estén quejando, que no sean irrespetuosos a sus jefes, a sus superiores, a sus pastores, a sus líderes. Porque esta situación la padecemos en todas partes, hermanos. Siempre hay quien nunca está de acuerdo, que siempre está inconforme. Y esto le dice a Tito: enséñales, aconséjales, que no sean así. Espero que esto nos ayude a entender que debemos de ser obedientes en todas las áreas en donde nos movamos. En nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra familia, con los hijos, con el jefe, en el trabajo, con nuestros coordinadores, nuestros superiores, no lo sé, con nuestros jefes inmediatos. Tenemos que aprender a ser obedientes, hermanos, a ser sabios, a ser prudentes, a utilizar todo esto que nos está aconsejando el apóstol Pablo por medio de Tito. Continuemos leyendo y dice: que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque esa doctrina de los apóstoles fue dada por Cristo a ellos, y asimismo ellos la transmitieron a la iglesia. Y de esa forma llega hasta nosotros, y ahora nos toca a nosotros también transmitirla, hermanos. En este rubro de que les dice no roben, sino que se muestren fieles, sabemos que hay estadísticas en donde dice que los negocios, las empresas, pierden cada año enormes cantidades de dinero debido a los robos, a las fugas de material, de artículos, de efectivo, no lo sé, de mal manejo, de cuando realizamos cosas o hacemos en nuestra mal manejo, son mermas, son pérdidas cuando no hacemos bien nuestro trabajo, hermanos. Por eso se le pidió a Tito que les dijera que sean fieles en todo, que se destaquen por su fidelidad, por su lealtad, por su buen trabajo, por su buen desempeño. Y todo ello para que en todo adornen la doctrina de Dios. La palabra griega para adornar es la misma forma que se usa para la palabra cosméticos o accesorios. Así como los accesorios o cosméticos se utilizan para la higiene, para la belleza, para verse bonito, para verse bien, aquí se habla del adorno de una conducta espiritual que honra a Dios. En otras palabras, mis hermanos, si uno tiene una fe sana y sólida, utilizará los adecuados accesorios o cosméticos espirituales para adornar esa fe. Y entonces adornará su boca con una lengua amable, con palabras gentiles, amorosas, y su rostro reflejará una vida en realidad, una forma sincera de vivir la palabra de Dios.
y muchos otros accesorios que podemos utilizar para poder transmitir esa fe. La palabra de Dios ofrece todo tipo de accesorios y cosméticos espirituales que adornarán la enseñanza cristiana, de manera que el cristiano que los usa traiga honra al nombre de Cristo, a la palabra, a la fe, a la sana doctrina. En todo esto, mis amados hermanos, concluimos que la Biblia nos enseña cuáles deben ser las virtudes especiales de los hombres que sirven a Dios, y que aunque tengan una edad avanzada, deben tener la sensibilidad y apertura para aprender y ser dirigidos por alguien más joven si así fuera el caso. Así como los jóvenes y mujeres de edad, mujeres también jóvenes, no deben negarse a recibir instrucción si la enseñanza es sólida y sana, conforme a la palabra de Dios y a la doctrina de los apóstoles, deben ser sujetas. La experiencia enseña la necesidad de la vigilancia, de estar alertas, atentos para aplicar siempre la doctrina. Y para estar alertas, los ancianos o líderes deben estar sobrios, ser íntegros, mantener una conducta digna y ser firmes. Además de tener 3 virtudes inseparables: la fe, la esperanza y la caridad. Estos deben ser la belleza y la gloria de todo líder. La perseverancia del paciente estará respaldada por la esperanza y debe ser una gracia propia en todo siervo de Dios, porque ese es el resultado de una experiencia madura, obtenida en oración, en disciplina, en obediencia, y también nos habla que ese dominio propio se va desarrollando mediante las victorias sobre muchas pruebas y situaciones que enfrentamos. Los principales atractivos de la edad parece que están en el futuro. La vejez nos roba nuestros placeres temporales, solo para ampliarnos la perspectiva de la eternidad que estará ante nosotros. Para todo esto, mis hermanos, nos recomienda 3 puntos. Y dice el primero: los hombres de Dios tienen deberes adecuados a cada época y relación de la vida. Número 2, la fe en Cristo es el consuelo y el dominio de la vejez. Y número 3, el anciano o líder debe ser un ejemplo y un estímulo para los jóvenes y para todos los que le rodean y le escuchen. Ahora, con esto, entendemos que el predicador de una sana doctrina debe cumplir 4 aspectos importantes y básicos y necesarios en todo líder y predicador. Debe ser un predicador constante en todo tiempo y lugar. Número 2, debe ser él mismo, sin dobleces, íntegro en todo. Y número 3, debe ser un maestro, pero también un estudiante, dispuesto siempre a aprender, porque algunas veces nos toca enseñar, pero también siempre estamos aprendiendo. Nunca llegamos a saberlo todo, hermanos. La doctrina es así, es una palabra viva y eficaz que día tras día, aunque leamos el mismo capítulo miles de veces, siempre nos va a traer una enseñanza distinta, una aplicación diferente, porque estamos viviendo momentos distintos y situaciones diferentes, y siempre será aplicada de la manera que mejor convenga. Y al final, número 4, debe ser práctico más que teórico. Vivir la fe sin ninguna duda. Además de tener 3 virtudes inseparables que deben de ser apreciadas en él. Debe de tener estabilidad, debe de tener amor y debe de ser paciente. Estas deben marcar su caminar, siempre, agradando a su Señor como fiel esclavo y siervo de Jesucristo. Y todo lo escuchado el día de hoy, mis amados hermanos, será la aplicación
de la sana doctrina a casos particulares, como lo dice nuestro título de hoy en esta reflexión. Que nuestro Dios nos ayude, mis amados hermanos, a cumplir fielmente con todo esto, para poder ser verdaderos siervos de nuestro Señor y para ser predicadores de esa sana doctrina, de esa doctrina de los apóstoles que nos fue pasada en cada generación, estafeta tras estafeta, para que nosotros podamos pasar ahora esta estafeta a la generación que viene y que ellos a su vez a la siguiente, y que así hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva y que nos encuentre haciendo esto, dice la palabra. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre bondadoso y poderoso, gracias Dios bueno y fuerte, poderoso. Gracias, amado Señor, por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, que nos direcciona hacia un correcto actuar, hacia un correcto expandimiento de tu sana doctrina, Señor. Fija tu palabra en nuestro corazón, Señor. Fíjala, Padre, para que no solamente quede en nuestra mente, que no solamente quede en nuestro escuchar, Señor, sino que baje hasta la voluntad que es nuestro corazón, para que de ahí salga, Señor, hacia hacer una práctica constante en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todas estas enseñanzas. Gracias, Señor, te pido que bendigas a todos los oyentes, que bendigas a todos los hermanos en este grupo, que bendigas, Padre, a nuestros administradores y que nos permitas, Señor, seguir expandiendo esta fe, esta palabra, de la forma correcta que tú nos has enseñado, Señor. Gracias, Padre. En tus manos nos encomendamos, Señor, y permítenos, Padre, ser obedientes, ser fieles, ser prudentes, ser sensatos, adquirir todas esas características y accesorios espirituales que tendrán que adornar nuestra vida de ahora en adelante, Señor. Gracias, Jesús, por tu enseñanza. Te pedimos, Jesús, que tú dirijas nuestras vidas, que podamos seguir tus pisadas, tus huellas, con seguridad, con sinceridad, con fidelidad, viendo claro, Señor, hacia el objetivo, sin distraernos en ningún vicio, sin hacernos esclavos de ninguna situación en particular que nos aleje de este caminar contigo. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos y suplicamos todo esto hoy en esta mañana y todos los días que tú nos regales la vida. Amén y amén. Que nuestro Dios nos bendiga, hermanos. Paz a ustedes.